Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. La esperanza al que espera y la paz al turbado. Eres, no hay nadie como nuestro Dios. No. ¿Cómo no vamos a decir que Dios es real si Dios nos guardó? Tomen asiento. Entonces, estamos aquí glorificando a Dios pese a todo. Estar anunciando, por hoy no quiero que los niños vayan a su aula, quiero que los niños se queden con sus papitos. Por hoy vamos a estar todos juntos. Antes de olvidarme, Dios guardó la ciudad, Dios nos guardó a nosotros y somos gratos con Dios. Pero hubo hermanos dentro de nuestra iglesia que algunos de ellos, las paredes de sus casas cayeron. Entonces nosotros al final estaremos yendo a ayudar a aquellos hermanos. Pero también la situación en Pedernales es muy grave. Yo hablaba el miércoles y decía aquí a la iglesia, aunque la gran comisión es espiritual, tiene que ser visible. En el Coliseo Sáchila se están reuniendo un grupo de gente y nosotros también como iglesia vamos a mandar nuestro apoyo allá para que sean yendo a Pedernales. Y si hay jóvenes que quieran ir, yo con todo voy a ver cómo va el asunto con los hermanos de nuestra iglesia, con los de nuestra casa, pero si hay jóvenes que puedan ir, gloria a Dios, que vayan y muestren que nosotros también somos solidarios porque Cristo está en nuestro corazón. Entonces al final estaremos cogiendo una ofrenda para que la hermana sea comprando todo producto no perecible y que sean llevando a aquella ciudad. Y también lo de la ofrenda de la iglesia, vamos a ayudar a hermanos que se les ha caído acá los muros, en parte, no es mucho, pero en algo, pero eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Amén. Es dura la situación que tuvimos que afrontar, pero tampoco dejamos de reconocer lo que Dios ha hecho. Decía Carvar lo siguiente: en la mano derecha la Biblia, en la mano izquierda el periódico. ¿Qué quiso decir él con esto? Que siempre la palabra va a dar respuesta a las situaciones que estemos afrontando. Siempre la palabra va a dar respuesta a las situaciones que estemos afrontando. En muchos de los casos hemos puesto a la Biblia como muy espiritual y pensamos que la Biblia se preocupa mucho en el más allá. Y no entendemos que no vamos a comprender el más allá si primero no aprendemos a comprender el más acá. El día de ayer tuvimos mucho miedo, y digo que tuvimos porque todos, yo creo que tuvieron miedo. Y el día de ayer tuvimos un movimiento telúrico que consternó al país y reflejó netamente la vulnerabilidad del ser humano en darnos cuenta que no tenemos el control del todo. El ver los edificios moverse como gelatina frente a nuestra impotencia ante tal situación. Mientras esto ocurría, nosotros estábamos un grupo de hermanos aquí en la iglesia preparando el culto para el día de mañana. Y mientras la tierra empezó a temblar y el edificio empezó a moverse, pude evidenciar algo y pude observar algo. Mientras nosotros estábamos en la puerta, la gente salía de sus casas y muchos corrían hacia la iglesia en busca de protección y en busca de seguridad. De ahí lo que el salmista dijo: aunque la tierra tiemble, yo en ti estaré confiado. Verdaderamente vivimos un evento que reflejó nuestra vulnerabilidad, un evento que nos sacó de nuestro estado de confort, un evento que nos confronta y nos lleva a preguntarnos cómo reaccionaríamos ante un desastre, cómo reaccionaríamos nosotros como iglesia en medio de la crisis. Y ese es el tema que quiero hablar
con ustedes esta mañana. Nosotros teníamos otro tema, pero Dios nos guió a este tema frente a la situación en la que estamos viviendo. Cómo actuar en medio de la crisis. Cómo actuar en medio de la crisis. La palabra crisis significa un cambio abrupto de una situación en medio de una persona. Un cambio abrupto en su estado de confort. La crisis siempre genera un cambio radical, sea este evolutivo o involutivo. Todo depende cómo reaccionamos ante la misma. Todo depende cómo reaccionamos ante la misma. Quiero parafrasear unas palabras de un maestro en el seminario que en la situación que estamos hoy se hacen muy efectivas. Y él decía lo siguiente: no hay nada virtuoso en una crisis. Lo único virtuoso es cómo reaccionamos ante ella. No hay nada virtuoso en una crisis. Lo único virtuoso es cómo reaccionamos ante ella. El día de ayer evidenciamos un axioma, una verdad innegable. El ser humano no tiene el control de todo. La gente piensa que el hombre puede tener control de todo. El día de ayer observamos que el ser humano no tiene el control de todo. Que somos muy vulnerables. Y que todos algún momento tendremos que atravesar una crisis. Y cuando hablo de crisis no me refiero netamente tan solo al evento de ayer, sino todo lo que esta palabra encierra. Algún momento tendremos que atravesar una situación abrupta en medio de nuestras vidas que va a llevar a confrontarnos y va a llevar a enfrentarnos y a ponernos a pensar cómo estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? Después de que pasó el susto de ayer me sonreía cómo gente a veces en medio de la desesperación reaccionamos. Algunos cogieron y ¡bum!, volaron para sus casas. Otros dijeron agarren el televisor y otros en vez de agarrar el televisor salieron corriendo. Es que en medio nunca pensamos que nos vaya a acontecer o vaya a pasar tal situación. Yo le decía a mi esposa en son de broma, hoy voy a dormir con calentador, no vaya a ser que algo pase y me toque que salir a la madrugada. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes. ¿Cómo reaccionar ante una crisis? Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿cómo reaccionarías ante una crisis? Y si ya le vio ayer, bandido, ya te conozco. ¿Cómo reaccionarías ante una crisis? Y si ya le vio ayer cómo reaccionó, bandido, yo te conozco. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 1, versículo 18 al 21. Job, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? ¿Y qué? ¡Wow! Recibe una mala noticia. ¿Y qué hace Job? Recibe una mala noticia. ¿Qué hace Job? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a orar. Padre de gloria. Mira, Dios poderoso. En primer lugar, estamos gratos porque tú nos guardaste. Pero también estamos alertas, Señor. Padre,
El día de ayer atravesamos una crisis, pero constantemente hemos de atravesar crisis en nuestras vidas, sea crisis económica, sea crisis emocional. Y el punto es cómo reaccionamos ante ella. Y a la luz de tu palabra queremos conocer cómo reaccionar ante la crisis. No quiero dar palabra humana, quiero dar palabra, Señor, que salga de tu corazón hacia mis labios y produzca efectividad sobre tu pueblo. Y al único que daremos gloria y honra es a ti, mi Jesús. Amén y amén. ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? Qué difícil es que tengamos que tocar este tema después de una, ¿no? Pero que de una u otra manera nos lleva a recapacitar. ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? El poema de Job, porque el libro de Job es un libro netamente poético, encabeza los libros de la sabiduría conocidos en la Biblia. Y el libro de Job es muy conocido para nosotros los cristianos, pero lamentablemente muy poco estudiado. Es que al parecer este libro no es pertinente para nuestros oídos. Es que estamos acostumbrados a escuchar sermones que estén más familiarizados y que nos encanta escuchar, como por ejemplo sermones sobre la bonanza, sobre las victorias, sobre las prosperidades. Y una de las frases que siempre usamos como cristianos, y el pueblo de Dios está en, pero siempre hablamos de que como cristianos estamos en victoria. Pero nos olvidamos que para entrar en una victoria debemos primero aprender a atravesar una crisis. No vamos a entender las victorias si no atravesamos luchas, si no atravesamos crisis. Y a veces repetimos ciertas frases sin entender el significado detrás. Es verdad que la iglesia está en victoria porque hemos aprendido con Dios a afrontar toda crisis. Y el libro de Job fue escrito en una época incierta. Nadie conoce la fecha del escrito de este libro, pero sí conocen el propósito claro de este libro. En el Medio Oriente se pensaba que un buen judío era aquel hombre que era próspero, porque éste caminaba con la bendición de Jehová, que nunca pasaba nada malo. Y que un hombre pobre que pasaba por sufrimientos era porque era un hombre pecador que había sido maldecido por Dios. Y el judío tenía bien arraigado en eso en su mente. Si te va bien es porque Dios te bendice, y si te va mal es porque Dios te maldijo. Y es una idea que también está arraigado en muchos de los casos en los cristianos. Ese es buen cristiano porque le va bien, pero si le va mal, algo tiene. En las redes sociales no se hizo esperar la situación que estábamos afrontando como nación. Y otros desde una realidad diferente decían, algo tiene Ecuador que por eso Dios está castigando. Y cabe preguntarnos, ¿será netamente que tiene que ser obligación suceder o pasar eso? ¿O será que Dios nos lleva a entrar en las crisis para que entendamos que Dios siempre tendrá el control de todo? Y ese pensamiento estaba arraigado en el judío. E incluso es evidente cuando los apóstoles se encuentran con el ciego y están caminando con Jesús. La pregunta de los apóstoles no fue, Señor, ¿lo vas a sanar? Sino que la pregunta de los apóstoles ante el ciego fue, ¿cuál fue la pregunta? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y esto llevaba a reflejar una idea arraigada. Señor, si este está ciego es porque algo malo ha de haber hecho. Es porque algún pecado ha de haber cometido. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Al parecer, un buen judío servidor de Dios nunca debía pasar por tormentas de dificultad. Y esto llevaba a que muchos judíos no estuvieran preparados para recibir la crisis del dolor. Tal situación que llevaba a que muchos judíos murieran en medio del camino porque no estaban listos para aprender a recibir la crisis. Estaban tan arraigados su idea en la mente que si tú sirves a Dios todo te va a ir bien. Y cuando llegaba la crisis no sabían cómo enfrentarlo, a tal punto que terminaban muriendo o cediendo ante ella, porque no sabían cómo atravesar la crisis.
Y cabe preguntarnos cuántas veces pensamos lo mismo. Que nunca nos va a pasar nada, que todo nos va a ir bien. Y si nos pasa algo decimos, Señor, pero estoy llorando. Y la pregunta es, ¿y? Pero Señor, estoy clamando, ¿y? ¿Pero dónde estás? Yo sigo estando contigo, yo no te he dejado. Pero Padre, estoy entrando en un desierto. Y la respuesta es, ¿y? ¿Acaso no entiendes que yo estoy contigo? Puedes entrar en un desierto, pero yo caminaré contigo. Al parecer nos estamos asentando a esta realidad e incluso este pensamiento. Y este pensamiento ha contaminado nuestras iglesias. Para un buen cristiano es casi inaceptable sufrir. Y si sufre, algo tiene escondido o algún pecado ha de estar pasando. Pero ¿qué pasa cuando la crisis nos toca a nosotros? Cuando alguien está pasando por una necesidad, decir, algún pecado tiene este hermanito. Yo sí sabía, algo tiene oculto. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si la crisis nos pasa a nosotros y no al hermano? Estaba escuchando la historia de un cura que había salido de su parroquia. Y cuando salió de su parroquia sucedió un terremoto grande. El cura, muy desesperado, volvió y le salió a recibir el alcalde de la parroquia. Y el alcalde de la parroquia le dijo, señor cura, el municipio se vino abajo. Y el cura dijo, sin vergüenza, ¿algún pecado tienes? Dijo, señor cura, mi casa se vino abajo. Y el cura le dijo, sin vergüenza, ¿algún pecado tienes? Y después le dijo, señor cura, la iglesia se vino abajo. Oremos a Dios para que Dios nos guarde y nos bendiga. ¿Cuántas veces somos muy expertos en criticar a la gente cuando algo pasa, pero cuando nos toca a nosotros, es que Dios tal vez me está poniendo una prueba? ¿Qué hacer cuando la crisis toca nuestra vida? ¿Cómo reaccionar ante esta situación? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cómo reaccionó Job en medio de la crisis? Y si tiene, espero, apunte. ¿Cómo reaccionar en medio de la crisis? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionar en medio de la crisis? Dígale a su hermano que está a su lado, escucha. Escucha. ¿Cómo reaccionar en medio de la crisis? ¿Qué nos enseña el libro de Job? ¿Cómo reaccionó Job en medio de la crisis? Y quiero que vayamos a Job capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué? Se postró en tierra y ¿qué? Diga conmigo, adorar. ¿Cómo reaccionar en medio de la crisis? Primero, no deje que la crisis tome el control de su vida. ¿Cómo reaccionar en medio de la crisis? Primero, no deje que la crisis tome el control de su vida. Cuando dejamos que la crisis tome el control de nuestras vidas, terminamos cometiendo peores errores. No deje que la crisis tome el control de su vida. La Biblia nos habla que cuando Job recibió el mensaje, había perdido todo, había perdido sus bienes, pero lo que le había marcado a Job es que sus hijos habían muerto. Y es difícil afrontar una noticia de estas, que un familiar a quien amamos muera, peor aún un hijo. Nosotros como padres pensamos que nuestros hijos nos van a enterrar, mas no que nosotros enterraremos a nuestros hijos. Y cuando recibimos esta noticia es como que el mundo se desmorona, es como que el mundo se nos viene abajo. Y cuando Job recibió a su mensajero, su actitud primera, me sorprende en la Biblia, dice que fue postrarse y derramar su corazón ante Dios. Sabía que las noticias no eran alentadoras, pero Job no se dejó morir. El dolor era evidente, se puso en luto, rasgó sus vestiduras, le dolía, lloró, pero no dejó que el dolor se apodere de él. ¿Cuántas veces en crisis tendemos a reaccionar inmediatamente y dejamos que la crisis tome el control?
Me muero, me muero. Yo recuerdo un muchacho allá en la ciudad de Cuenca. Su madre se estaba yendo al círculo de oración de damas. Y cuando su madre estaba yendo a ese círculo de oración de damas, este muchacho salió al balcón. Y cuando sale al balcón empezó a caer una lluvia con un granizo fuerte. Y cuando empezó a llover con granizo, este muchacho empezó a desesperarse y quería entrar a la casa, y para variar la puerta se había cerrado. Entonces este muchacho desesperado cogió y dijo: yo me voy a morir. No estaba acostumbrado a ver una lluvia de ese tipo, que cogió con la cabeza y ¡pum!, rompió el vidrio de la puerta. Y cuando rompió el vidrio empezó a sentir sangre y empezó a gritar: me muero. Y empezó a salir por la calle ahí sin chancletas, con una pantaloneta chiquita, y gritar: me muero. Y los vecinos se alarmaron. Y cuando le preguntaron qué pasó, es que la puerta no se abría. Y cogió con la cabeza y le golpeó. Cuando los vecinos van a la casa, se dieron cuenta que la puerta era tan solo de empujarla. Pero el muchacho estaba tan desesperado que terminó golpeándole con la cabeza. Todavía tengo la señal aquí. ¿Cuántas veces dejamos que la crisis tome el control de nuestras vidas? Y nos desesperamos. Y cometemos peores, perdón la palabra, pero debe ser un poco fuerte, burradas. En la desesperación en medio de la crisis. Y en vez de arreglar la situación, la empeoramos. Nadie te dice que no vas a atravesar crisis. Si viene un pastor y te dice: como cristiano no vas a atravesar crisis, bájele del púlpito, porque es un mentiroso, porque vamos a atravesar crisis. El problema no es que la atravesemos. El problema es que debemos entender que Dios también tendrá el control de nuestra crisis. Y no debemos dejar que la crisis tome el control de nuestras vidas, sino nosotros aprender a tomar el control de la crisis. Recuerdo una historia de dos hombres que fueron donde el médico. El uno era cristiano y el otro no era cristiano. El que no era cristiano tenía mucho dinero, mas el que era cristiano era pobre. Cuando fue donde el médico le dijo al que era cristiano: lamento comunicarle que usted tiene tan solo 7 años de vida. Así me digan 7 años, yo me asusto pues. Y cuando ve al rico, le dice al cristiano: me lamento comunicarle que usted tiene 7 meses de vida, 7 meses. Y el cristiano recibe esa noticia. ¿Quién está bien cuando le dicen que va a vivir 7 meses? Y después se ve el rico, donde el mismo médico, y a veces los médicos son muy duros para decir las cosas. No hay ningún doctor aquí, ¿no? Pero a veces son duros para decirnos las cosas. Y el doctor le dijo al rico: a usted lamentablemente, señor, le queda 7 años de vida. Entonces los dos salieron con una mala noticia. El cristiano, que le quedaba 7 meses de vida, y el que no era cristiano, que le quedaba 7 años de vida. El que era cristiano dijo: bueno, señor, me quedan 7 meses de vida, así que voy a servirte a ti y voy a irme al hospital, a aprovechar cada minuto de mi vida para hablar a una persona de Cristo. Y voy a aprovechar cada instante para hablarles que tú eres real. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, y el cristiano no se moría. Ya los doctores estaban esperando que algún momento ¡pum!, caiga y se muera. Pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años, y el cristiano no se moría. Pasó 10 años y el cristiano seguía contento hablando de Dios, y el cristiano no se moría. Pasó 15 años y el cristiano se terminó muriendo. El rico, que recibió la noticia,
Dijo, bueno, me quedan 7 años de vida, voy a gastar mi dinero y a disfrutar todo lo que pueda. Y empezó a gastar, a irse a un lado, a irse a otro. Y después empezó a invadir su vida, empezó a llamar a una persona, a pedirles perdón, pero igualmente se ponía a pelear. Después empezó a gastar el dinero en mujeres, después empezó a gastar el dinero en alcohol. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses. El que no era cristiano empezó a desesperarse. Pasó 6 meses y ¡pum! El hombre rico murió. Al rico le dieron 7 años y a los 6 meses murió. Y al que le dieron 7 meses, a los 15 años, murió. Le hacen la autopsia a los dos y descubren que el rico no murió por la enfermedad que le habían dictaminado, sino que murió de estrés. Y cuando le hacen la autopsia al cristiano, descubren que no murió por la enfermedad que le habían dictaminado, sino que murió de viejo. El punto es cómo reaccionó ante la crisis. El problema no es la crisis, el problema es cómo reaccionamos ante ella. Pregúntale a su hermano, ¿cómo reaccionas ante la crisis? No dejes que la crisis tome el control. Entonces, primero, ¿cómo reaccionar ante la crisis? Primero, no dejes que la crisis tome el control. ¿Cómo debemos reaccionar ante la crisis? Primero, no dejes que la crisis tome el control. Por más grande que sea, de acuerdo a cómo reacciones, la puedes empeorar o la puedes solucionar. No dejes que la crisis tome el control. Segundo, Job capítulo 1. Primero, no dejes que la crisis tome el control. Versículo 21 y versículo 22. Con sus labios. La noticia era o no era mala para Job. Era mala. Un hombre rico de la noche a la mañana, ¡pum!, pierde todo. Aparte de que lo pierde todo, sus hijos se mueren. Y para variar, le agarra una enfermedad tremenda al hombre. Un sarpullido sobre todo su cuerpo. Una hediondez del hombre, de la noche a la mañana le pasa todo esto. Y este es el segundo punto, ¿cómo reaccionar ante la crisis? Primero, no dejes que la crisis tome el control. Segundo, no reniegues contra Dios. Digan conmigo, no reniegues contra Dios. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos como humanos? Es que cuando algo nos pasa o nos va mal, ¿a quién echamos la culpa? ¿A Dios? La gran mayoría de los ateos son ateos porque tienen un resentimiento contra Dios. No son ateos porque decidieron decir que Dios no existe, sino que tienen un resentimiento contra Dios. Y por eso la propuesta del ateo surge: si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Y a veces echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias. Dios no tiene la culpa de las desgracias. Al contrario, Dios es aquel que puede solucionar tu desgracia cuando le crees a Él. ¿Por qué vas a renegar de Él? No reniegues contra Dios. Las noticias no eran nada alentadoras. De un día para otro este hombre lo perdió todo. Pero la Biblia dice claramente que nunca renegó contra Dios. Su propia mujer le deseó la muerte e incluso culpó a Dios de su perjuicio. Yo creo que no hay aquí hermanas, pero ¿quién padecía la muerte de su marido? ¿Quién padecía
decía la muerte de su marido. Creo que las hermanas aquí aman mucho a sus maridos. Mi esposa me ama mucho. Y me ama demasiado que dice que soy el hombre más guapo del mundo. Me ama mucho. Pero esta mujer le dijo, muérete. Muérete, reniega con Dios y muérete. Le deseó la muerte e incluso culpó a Dios de su perjuicio. Muérete, le dijo. Pero ni siquiera en medio del dolor se atrevió a blasfemar Job contra Dios. ¿Y saben por qué Job llegó a ser un hombre de Dios? Porque aunque pasó por dolor, le siguió creyendo a Dios. Y eso diferencia al hombre de Dios que al hombre común. Porque el hombre de Dios, en las buenas y en las malas, sigue sirviendo a Dios. A veces estamos tan acostumbrados a tenerlo todo, que cuando nos pasa algo, el primer culpable es Dios y renegamos contra Dios. ¿Dónde estás, Dios? O Dios no existe. Y por eso soy cristiano, para eso soy cristiano. Y nos olvidamos que nosotros no servimos a Dios para que Dios me dé algo, sino que servimos a Dios por amor y pasión, más no por conveniencias. Hay veces que somos tan insensatos que renegamos contra aquel que nos puede dar la solución. Si estás pasando por crisis, ¿por qué reniegas en el único que te puede dar la solución? Dios es el único que nos puede responder, incluso en medio de la crisis. Porque a veces renegamos contra Él, cuando Él puede ser el único que nos dé la solución. El día de ayer un amigo compartió un texto bíblico que yo lo puse en una de mis publicaciones. Y es Salmo 46, donde dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La gente el día de ayer estaba muy consternada. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque la tierra tiemble, dice el texto, yo estaré confiado. Un amigo compartió aquella publicación que yo había escrito e inmediatamente una persona le comentó lo siguiente, donde le decía: dejemos a un lado la religión, es necesario la educación. Y a veces nos olvidamos que Dios está esperando nuestro clamor de auxilio, mas no nuestro reproche. Un hombre que está próximo a ser botado de su trabajo, las cosas en su vida no están nada bien, el sueldo no le alcanza, no está muy bien su trabajo. El anhelo de él y su esposa era tener hijos, pero era estéril. Había una película que me llamó la atención y era de este hombre. Un hombre que no le estaba viendo bien en su trabajo, las cosas le estaban yendo mal. No tenía dinero y todo lo que le emprendía y le iba mal. Para variar, su esposa era estéril. Anhelaba tener hijos, pero no podía tenerlos. Y había una hediondez en la casa insoportable. Hay un dicho que dicen en mi tierra, no sé si le dicen a ustedes aquí este dicho, pero dice: al perro con mal hasta las pulgas se le pegan. Pero a este hombre le estaba yendo totalmente mal. No tenía trabajo, no podía su esposa tener hijos, ya hasta la casa le apestaba. Y el hombre estaba desdichado. De repente se le acerca un hombre de Dios a su oficina y le dijo: créele a Dios que Dios tiene el control. Y el hombre empezó a leer la Biblia y empezó a creerle a Dios en medio de su desgracia y empezó a buscar de Dios. Y las cosas le empezaron a ir bien. Él era un entrenador de fútbol y empezó a ganar un partido, otro partido, otro partido. Vino un hombre y le regaló un carro y el hombre estaba contento. Llega a su casa de hediondez, descubren que debajo del piso había un ratón muerto, que ese era el producto de hediondez. Sacaron el ratón y las cosas iban mejorando. De repente dice: bueno, si está mejorando, la esposa dijo: voy a ver si puedo tener hijos. Y el hombre va a uno de los partidos decisivos para pasar, creo que a las ligas mayores, si no recuerdo bien. Y cuando va a ese partido, ¡pum!, el hombre pierde el partido. Y la mujer va a recibir la noticia esperando que le diga. Ella estaba esperando ahí para que le den el resultado y
Vinieron a embarazada y las enfermeras le conocían tanto a esta mujer que le dijeron, otra vez viene. Y cuando sale la enfermera con la noticia le dice, señora, usted no está embarazada, no puede tener hijos. Imagínense cómo el mundo se desmoronó para ellos. Y cuando este hombre entra al camerino, sus estudiantes frustrados botan el casco. Y el hombre tan solo se sonríe y dice, vamos a doblar a Dios las rodillas. Vamos a doblar las rodillas ante Dios, perdón. Porque en las buenas damos gracias a Dios y en las malas damos gracias a Dios. Esta mujer fue llorando a su vehículo y cuando cogió y abrió su vehículo, levantó su rostro y le dijo, Señor, gracias. En las buenas te doy gracias y en las malas te doy gracias. Cuando esta mujer dijo esto, la enfermera salió corriendo desesperada y le dijo, nos hemos equivocado, señora, usted está embarazada. ¿Qué quiero decirle? Cuando el pueblo aprende a dar gracias a Dios en las buenas y en las malas, tendremos la respuesta de Dios. Den un aplauso a Dios, mi hermano. ¿Cómo reaccionar ante la crisis? No reniegues ante Dios. No reniegues ante Dios. Un verdadero cristiano es aquel que sirve a Dios cuando está bien y cuando está mal. Un cristiano es aquel que sirve a Dios cuando hay crisis y cuando no las hay. Un cristiano es aquel que sirve a Dios en todo momento. No reniegues contra Dios. ¿Cómo reaccionamos en medio de la crisis? Primero, no dejes que la crisis tome tu control. Segundo, no reniegues de Dios. Si Dios es el único que nos puede dar la solución, ¿por qué vamos a renegar de aquel que nos puede dar la solución? No reniegues contra Dios. Tercero, ¿cómo reaccionamos en medio de la crisis? Y esto es importante. Job capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Tercero, no tomes decisiones en medio de la crisis. Tercero, no tomes decisiones en medio de la crisis. ¿Cuántas veces la gente toma decisiones cuando está afrontando crisis? La Biblia me habla que los amigos de Job vieron la desgracia de Job y callaron 7 días, le acompañaron en el dolor, pero después empezaron a hablarle a Job y decirle, mira, algún pecado cometiste, algo malo hiciste. Estaban queriendo a que Job tome la decisión de aceptar algo que no había hecho. Algún pecadito tienes por ahí escondido. Algo tienes ahí guardado. Nunca tomes decisiones en medio de la crisis, porque puede ser la peor decisión de tu vida. Hay personas que terminan destruyendo sus vidas por tomar decisiones en medio del dolor. Nunca tomes decisiones en medio de la crisis. He tenido algún tiempo pastoreando jóvenes y me he encontrado con jóvenes que en medio de la crisis han tomado las decisiones más absurdas de su vida. Una de estas muchachas no aguantaba la situación en su hogar y un día vino y me dijo, ay Omar, me caso porque me caso. Yo le dije, ¿por qué te vas a casar? Es que no aguanto el ambiente de casa. Dije, pero no tomes decisiones en este momento. No, Omar, hay un hombre allá que me va a sacar de este hogar, de mi casa. Y al primer sinvergüenza que estaba pasando, a ese le peló el ojo. Al poco tiempo terminó saliendo con este muchacho. Ni siquiera se casó, le sacó de una mala manera de su casa. Yo siempre digo que la mujer cristiana debe salir por la puerta grande, con honra, porque es una hija de Dios. Nunca en deshonra. Y esta muchacha salió en deshonra, pero contenta porque estaba saliendo de su casa. Ella iba a salir del mal ambiente de su casa. Al poco tiempo quedó embarazada.
casada. Se apartó de la iglesia. A los pocos años le volvimos a encontrar. Ya no con el muchacho que salió, sino con otro. Y le dije, ¿y qué pasó? ¿Te volviste a casar? Y ella me dijo, sí, con la cabeza para abajo. Y yo estaba, ay, me canso porque me canso. ¿Y qué tal te fue? Ay, Dios mío. ¿Qué significa ese ay? El mismo infierno, pero con otro diablo. Porque tomó decisiones en medio de ¿qué? De la crisis. Nunca tomes decisiones cuando estás en crisis. Espera que el ambiente se calme para tomar una decisión. Gente que a mí no problema, me divorcio. ¿Quién dijo que el divorcio es una solución? El divorcio es un fracaso. El divorcio no es una solución, el divorcio es una muestra de una cobardía. El Hijo de Dios entiende que con Dios se dan las más grandes soluciones. Amén. No tomes decisiones en medio de la crisis. Recuerdo que una vez estaba en Quito en el comité del pueblo y fui a visitar a una joven que no quería salir de su habitación. Sus padres estaban desesperados y le llamaron al pastor y el pastor me llamó para irme con él. La muchacha estaba muy desesperada en su cuarto y lloraba amargamente. Cuando fuimos a conversar con ella, me contó su realidad. La muchacha estaba embarazada. Tenía apenas 14 años y la muchacha estaba embarazada porque su tío había abusado de ella. Y no quería a la criatura que llevaba en su vientre y estaba dispuesta a abortar. Hablamos con ella. Entró en un proceso largo porque no es de la noche a la mañana de restauración. La muchacha tuvo a su hijo. El día de hoy sirve en la alabanza de aquella iglesia y es una mujer que sirve y ama a Dios. A veces nuestras malas decisiones en medio del dolor empeoran la situación. El sueldo no me alcanza y nos queremos botar del trabajo. ¿Quién te dijo que saliendo del trabajo vas a tener solución? Y tomamos las peores decisiones. No tomes decisiones en medio de la crisis. Mientras veía ayer las noticias, había una situación, una frase que se repetía el día de ayer. Y la frase era la siguiente: mantenga la calma. Mantenga la calma. ¿Cómo mantener la calma ante un terremoto? Pero era la mejor opción que daba garantías en medio de una crisis. Mantenga la calma. A veces, cuando atravesamos una crisis, la opción inmediata no es actuar. A veces la opción inmediata es mantener la calma. Y quiero concluir, hermano Eduardo, por favor, con este texto, Salmos 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, en ti confiaremos. La lenguaje actual dice: en ti seguiremos confiando. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. La situación de ayer nos llevó a entender que como humanos somos vulnerables, pero también nos llevó a entender que cuando le creemos a Dios, Dios termina teniendo el control. Dios termina teniendo el control. Vamos a ponernos de pie. Dios tiene el control.
Mientras nos encontrábamos el día de ayer, el edificio de al lado empezó a temblar y nos empezamos a desesperar. Mi esposa estaba en el vehículo e inmediatamente salí para que ella saliera del vehículo. Pero me había olvidado de mi otro hijo y quería entrar a la casa gritando Magdiel cuando uno de los muchachos detenía a mi hijo y mi hijo estaba agarrado de él. Pero esto me llevó a entender que no hay mejor cosa que estar con la familia sirviendo a Dios. Hoy estamos aquí de pie, pero también para darle gracias porque Dios guardó nuestra familia. Muy pocas veces nos preocupamos de nuestra familia. Cosas externas son más importantes. Nos preocupamos si hay o no hay dinero. Si tenemos el televisor, el último que salió, no lo tenemos. Un hermano me comentó que su televisor en esto cayó y se destruyó. Y a veces esto se destruye. Pero nuestra confianza en Dios debe estar permanente porque Dios ha guardado nuestras familias. ¿Qué tal si abraza a su familia y le da gracias a Dios porque la ha guardado? ¿Qué tal si la abraza y dice gracias Señor porque tú lo guardaste? Gracias Señor porque tú lo guardaste. Ven Magdiel. Démosle gracias a Dios. Porque estamos con nuestros hijos, estamos con nuestra esposa, porque podemos estar con ellos y se vemos nuestros ojos. Ay, gratitud, Señor. Dale de gloria. Somos agradecidos.